Hello, hello. El día de hoy vamos a terminar, soy yo medio agresivo eso, de platicar de los evangelios de la infancia. Ya habíamos comentado que tanto Lucas como Mateo nos regalan una serie de relatos antes de la vida pública de Jesús. Si has visto los videos anteriores, sabrás cuál es el que falta. Si no, que estás esperando, ponte a verlos. Hoy vamos a platicar del niño Jesús perdido y hallado en el templo. Este texto solamente lo vamos a encontrar en Lucas. Los demás evangelios no tienen este pasaje. ¿De qué se trató? Primero, nos hablan que la Sagrada Familia, Jesús, José y María, fueron a Jerusalén para la Pascua. Contexto para los que no somos judíos de aquella época. Los judíos que no vivían, bueno, de hecho todos, tenían que ir 3 veces peregrinando al templo. Podían ir cuantas veces quisieran y pues más si vivían ahí cerquita, pero para los que vivían lejos, digamos que les obligaba solamente 3. De estas 3, la más importante es la Pascua, que es la festividad que estamos viviendo. La ley obliga a los varones adultos. ¿Esto significa que no se los podían llevar más chiquitos? Sí podían. De hecho, era una práctica sumamente común. Por eso hablamos de que aquí Jesús tenía 12 años, porque un adulto judío era considerado a partir de los 13. Aquí Jesús todavía no iba como adulto independiente, sino que todavía era de la manita de José. ¿Por qué son tan importantes las peregrinaciones para el pueblo judío en general? Porque nos habla de esta marcha constante del pueblo al encuentro de Dios. Este peregrinar, este ir desde donde yo estoy al encuentro de Dios, es lo que nos va a representar las peregrinaciones para los judíos, especialmente las 3 que menciono. Seguramente Jesús estaba fascinado con lo que estaba viendo. Recordemos que Nazaret era chiquito, muy chiquito, minúsculo. Tan es así que ni en el mapa salía. Si hubiera Google Maps, esas calles no estuvieran marcadas. Era un ranchito, no sabemos de cuántas casas, pero muy chiquito. Y Jesús estaba acostumbrado a esta vida, pues, de pueblo. Imagínense el shock de llegar a la capital. Él seguramente estaba muy emocionado, estaba impactado con los edificios y con el mismísimo templo. Tan es así que se quedó picado y se quedó. Es interesante saber o darnos cuenta que Jesús se queda, pero no se queda en el relajo. Muy probablemente aprovechando el gentío, pues había lo típico, atracciones turísticas. Vas a un santuario y no solamente encuentras cosas que tienen que ver con el santuario, sino negocios hacen su agosto porque vienen peregrinaciones. Muy probablemente en Jerusalén pasaba lo mismo y Jesús no. Jesús decide quedarse en el templo a platicar con los doctores y maestros de la ley, a aprender más, a cuestionar, a conversar, dialogar. Pero por otro lado, tenemos a un José y a una María. Hacen lo que tienen que hacer, los ritos propios de la Pascua, es momento de regresar a casa. Y no viajaban ellos solos, no es de que se subieran a su carro y vámonos, sino que viajaban en caravanas. Es de lo más lógico y razonable lo que pasó, que se perdiera Jesús, porque había mucha gente. Y María seguramente pensó que iba con José, José pensó que estaba con los muchachos de su edad o con la misma María, y ya que ahora sí se apacientan a acampar, porque recordemos que eran viajes de varios días, y ahora vente Jesús, te voy a dar de comer tu panecito que te traje. ¿Y Jesús? ¿Dónde está? Pasó un día de camino para que se dieran cuenta. Imagínense la preocupación de los papás de Jesús. Se les perdió. Si para una mamá o un papá es sumamente preocupante que se les pierda un hijo, se les perdió Dios. Y yo pienso en José. Solo tenías un trabajo y ni eso pudiste hacer. Y
pues patitas, ¿para qué las quiero? Ya me vale gorro si hay caravana o no, pero órale de regreso. Nos cuenta el texto que tardaron 3 días en encontrarlo. Si nos vemos fríos y calculadores, hace sentido. Si fue un día de camino, luego otro día de regresar lo andado y otro día buscándolo 3 días. Pero acuérdense que Lucas es muy bueno para adelantarnos lo que va a suceder. Desde la anunciación de la Navidad llenó de título. Desde la Navidad, desde la anunciación, se nos hablan de un montón de títulos a Jesús. Y eso que Jesús todavía no demostraba todo lo que era. Aquí otra vez. Si estás hablando de que estás en Jerusalén, 3 días, ¿a qué te suena? La Pascua. Estos 3 días que ahora conocemos como el Tríodo Pascual. Lucas entiende la importancia de Jerusalén como el lugar donde sucedió la Pascua y que es la Pascua el centro de nuestra realidad como cristianos. Y es por eso que va a meter esta simbología como para que en aquel momento nos acordemos, sí es cierto, de la misma manera Jesús estuvo perdido 3 días y se lo encontraron al tercer día, resucitó al tercer día. Es como estos guiños a lo que va a pasar después. Sigamos hablando de José y María. Se les perdió Jesús. ¿Cuántas veces a ti en tu vida se te ha perdido Jesús? O sea, estamos hablando que María y José eran judíos excepcionales y eran muy buenos papás para Jesús. Tan es así que gracias a la figura paternal de José, Jesús es capaz de llamar a Dios Padre. Recordemos que Jesús es el primero al que se le ocurre llamarle a Dios Padre. Ahorita y a ti y a mí se nos hace muy normal, pero en ese entonces era de lo más descabellado. Ellos eran muy buenos judíos, muy buenos papás, muy buenos esposos, y aún así se les perdió Jesús. ¿Alguna vez a ti en este caminar de fe has sentido que se te ha perdido Jesús? Que a lo mejor rezas y ya no te sientes igual, o la vida te despiertas, te acuestas, como que ya no le agarras sabor. Piensa, María y José, ¿dónde se los fueron a encontrar? En el templo. ¿Y qué es el templo? La casa de Dios. A veces se nos pierde Jesús, nos sentimos como con este vacío, como que nuestro corazón no está tranquilo y lo buscamos en todos lados menos donde debemos. En vicios, en distracciones, en cosas random. Y no donde es, en su casa, en los sacramentos, en su palabra. Si sientes este como vacío, este desierto, está bien, es normal. Les pasó incluso a la Sagrada Familia, a los papás de Jesús, a la Santísima Virgen María, a San José después de María el Santo más Santo. Si ellos tuvieron como este lapso, ¿qué podemos esperar simples mortales como tú y yo? Pero ellos ya descubrieron el camino. Búscalo en la casa de Dios. Búscalo en los sacramentos, en su palabra, en la pasión. Por otro lado, tenemos a un Jesús curioso. En primer lugar, consciente de su realidad divina, porque dice que está en la casa de su Padre. Y eso no es José. Y con esta como sed de aprender más, de dialogar, seguramente había maestros, rabíes en Nazaret, allí en la sinagoga de Nazaret, y tenía con quién platicar las escrituras. Él tenía que aprovechar la oportunidad de estar con la crema innata del templo, los sacerdotes del templo. La sinagoga era así, muy chafita, pero en el templo lo chido es como si tú fueras a Vaticano y ahora sí, papa, vamos a codearnos tú y yo y toda la curia. Con esta sed tiene Jesús de cuestionar, de aprender, de crecer. Por fin se lo encuentran, se les prende el foco de dónde debe estar. Es muy interesante el diálogo que tienen. Dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando llenos de angustia. Él les dijo, ¿y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Changos.
¿por qué me buscaban? O sea, que tienen que andar yendo a otros lados, es lógico que yo estoy aquí. Volvemos a lo mismo, ¿qué tienes que andar buscando en vicios, en distracciones? Si Dios está ahí en el sacramento, Dios está en misa, Dios está en su palabra. ¿Qué tienen que andar buscando? Y aquí se la remata. No sabían que yo debo de estar en la casa de mi padre. María dijo, tu padre y yo. Y Jesús le dice, momento, José es mi papá adoptivo, pero mi papá de a de veras es Dios. Cuando menos José y María ya sabían. Yo quisiera así imaginarme la cara de los que estaban ahí con Jesús, que entendieron, cómo interpretaron esto. Y de todas maneras dice, pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Y esto me gusta mucho, porque estamos acostumbrados a ver a María como la Santísima Virgen María. Estamos en todo lo correcto. Pero también María tuvo un proceso. También a María se le perdió Jesús. También María iba creciendo. Y quisiera aprovechar este versículo para decirte que no seas tan duro contigo mismo. Todos tenemos un proceso. A todos se nos pierde Jesús. Todos hemos encontrado cosas que no nos checan, que no entendemos, pero no te quedes ahí. No te quedes estancado. Sigue buscando, sigue creciendo, sigue aprendiendo, sigue cuestionando. Si te sientes como en ese desierto, regresa a tu origen, regresa a la palabra, confiésate. No importa que no entiendas todo de un principio, de eso se trata. Ni siquiera María, ni siquiera José. Ellos también tenían una fe que tenía que ir madurando con el tiempo. Y dice que estaban llenos de angustia. Muy probablemente aquí María se acordó de aquella profecía de Simeón. Y a ti una espada de dolor te atravesará el alma. El meollo es que no fue solo una y otra y otra. La peor definitivamente es la pasión. Pero María va entendiendo que la misión de su hijo no es fácil. Y si la de su hijo no es sencilla, la de ella tampoco. Pero eso no la hace vacilar, al contrario, cada vez se va haciendo más fuerte y más firme y más decidida en su sí. Después tenemos un par de versículos con los que Lucas va a cerrar su evangelio de la infancia. Jesús volvió con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. 3 enunciados o 3 ideas aquí en esta, conclusión. Primero, Jesús volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a ellos. No es porque, es que mi padre es Dios, me voy a quedar en Jerusalén aquí con los maestros de la ley. Jesús está consciente que en la autoridad de José y María está siguiendo la voluntad de Dios Padre. Jesús es un muy buen hijo. Estaba en esta etapa de descubrir, de aprender y por eso se queda en Jerusalén. Pero no significa que él haya sido rebelde, desobediente. ¿Por qué nosotros nos queremos sentir más que nuestros papás? ¿Por qué nosotros, papá, por favor, eso ya es anticuado, eso ya pasó? No. Estemos sujetos a él. Es el 4º mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Así que, a ejemplo de Jesús. Su madre conservaba todas estas cosas en su corazón. Ese es el secreto del éxito de María. No que entendiera toda la primera. No por ser madre de Jesús ya en automático ella sabía todo, lo podía todo, lo comprendía todo. No. Ella también tiene que ir descubriendo cómo está el show, para dónde, y el secreto de su éxito es meditar. Estamos acostumbrados a vivir acelerados, con ruido, ajetreados, el estrés, para aquí, para allá, y rara vez hacemos una pausa así, a ver, alto, momento, ¿qué está pasando? Rumiar lo que nos quiere decir Dios en oración, no llegar con una listita del súper de todo lo que necesitamos seguirnos, hacer una pausa, escuchar. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Qué me está pidiendo Dios? María medita. Y finalmente, otra vez Jesús dice que crece en estatura, en sabiduría y en gracia. Lo que nos habla que también Jesús, al ser verdaderamente hombre y 100% hombre, tenía que aprender y crecer. No nada más desarrollarse de niño a varón,
sino también dice en sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? El conocimiento de Dios. También va evolucionando, va creciendo y va perfeccionándose en ese sentido. Y gracia ante Dios y ante los hombres. Lo que ya hemos dicho, Jesús era muy buen hijo, era muy buen judío, era muy buen ciudadano. Y con esto Lucas va a cerrar y ya de ahí vamos a iniciar con su vida pública. Si quieres seguir aprendiendo de toda la vida de Jesús, pues no dejes de ver los videos de Razonando mi Fe. Por hoy, hasta aquí la vamos a dejar. Yo soy Miss Franco, estuviste en Razonando mi Fe. Y recuerda, razona, cree, ama y contempla.